Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda del Callejón del Beso. Al finalizar el año de 1678, en Guanajuato, la construcción del convento de San Diego avanzaba con relativa celeridad. Los religiosos de la orden trabajaban con un gran empeño y no escatimaban ni en gastos ni en sacrificios. Sin embargo, llegó un momento en que las obras tuvieron que retrasarse debido a que se presentaron algunos obstáculos, pero en particular el que opuso doña María Obregón. Esta dama, viuda de don Jerónimo Fernández, quien fuera un poderoso minero de la villa de Santa Fe, Real y Minas de Guanajuato, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los religiosos y las autoridades. Resulta que doña María había extendido mucho sus propiedades y al hacerlo había invadido tanto la vía pública como una parte del terreno en el que se construía el convento. Cuando los frailes intentaron ocupar ese terreno, la señora se opuso con tal tenacidad que fue necesario entablar un juicio que duró por varios meses. Al año siguiente, el rey español Carlos II dictó una sentencia en favor de los religiosos, pero doña María no solo mostró su inconformidad, sino que se negó rotundamente a devolver el terreno a sus legítimos dueños. El alcalde mayor de la villa tuvo que hacer cumplir la resolución real por la fuerza, lo cual ofendió profundamente a doña María, que estaba acostumbrada a salirse siempre con la suya, ya fuera con justicia o sin ella, gracias a su dinero. Pero la poderosa señora no pudo hacer nada y debió devolver el terreno. Luego de este fracaso, cayó enferma y, a pesar de todos los cuidados, murió poco tiempo después, dejando una hija de 13 años a la que, por alguna razón nunca aclarada, llamaban Luisa, aunque su verdadero nombre era María de Jesús. Desde pequeña, Luisa había recibido una educación esmerada y, tras quedar huérfana, intentó permanecer aislada y poco se supo de ella. Por eso, nunca se preocupó por los bienes que le dejaron sus padres. Sin embargo, las pocas personas con las que tuvo contacto, incluidos algunos parientes, se aprovecharon de su situación, tomaron lo que más pudieron y la dejaron con lo mínimo para subsistir. A pesar de verse abandonada, Luisa continuó su vida misteriosa sin preocuparse por lo que se dijera de ella. Con el paso del tiempo, Luisa se convirtió en una mujer con una belleza y elegancia notables. Ya rondaba los 30 años, pero parecía de 20. Su carácter jovial y su educación poco común, sumados a su conducta intachable, la hicieron una mujer encantadora y respetada por muchos en la villa del Mineral de Guanajuato. Por supuesto, no le faltaron pretendientes, pero Luisa nunca escuchó sus propuestas amorosas, lo que generó muchas habladurías por parte de los habitantes del lugar y de algunas villas vecinas. Pocos la consideraban una santa y acudían a ella en busca de consuelo. Otros decían que era una malvada hechicera, por lo que iban con los curas del lugar exigiendo reliquias en contra de los maleficios de Luisa. Algunos viejos verdes la veían con enorme deseo, pero ella siempre les huía. Las mujeres maduras, las solteras, solo creían que estaba loca. En realidad, Luisa era una mujer talentosa, con un corazón lleno de amor y un alma tierna. Amaba a un hombre llamado Antonio, a quien había conocido en un pueblo cercano y con quien mantenía una correspondencia activa. Sin embargo, hacía 3 años que los enamorados no se veían, desde que Luisa había regresado a Guanajuato. Aunque las habladurías seguían, ella solo pensaba en su amado ausente. Cierto día, Luisa recibió un paquete que le envió un amigo de la infancia, quien vivía en la capital de la Nueva España. Dentro del paquete había 2 libros,
uno sobre la educación de la mujer y otro sobre alquimia. Este último capturó su interés y pronto dedicó todo su tiempo a descifrar sus signos y a estudiar sus contenidos, olvidándose incluso de sus necesidades más elementales y de su amado Antonio. Esta obsesión fue mermando su belleza y al cabo de un año, de su antigua hermosura, no quedaba sino el recuerdo. A pesar de ser educada y talentosa, Luisa estaba obsesionada con las doctrinas del libro de alquimia, cuyo contenido revisaba y revisaba en todo momento. Su mente febril estaba llena de ideas extrañas y contradictorias que robaban su atención y a veces la tenían al borde del delirio. Por supuesto, comenzó a creer en las apariciones, en el destino, en la mala sombra de algunas personas, en la existencia corporal del demonio y en todo lo oculto y extraordinario. Los días y los números, considerados fatales por la superstición popular, ejercían una profunda influencia en su espíritu. Esto la llevaba a estados de excitación tan terribles que en más de una ocasión pusieron en peligro su vida. Su aislamiento llegó a tal extremo que se negó a hablar con cualquier persona y se encerró en su habitación. Pasaba meses enteros sin salir de sus aposentos y solo lo hacía para cubrir sus necesidades más elementales. Su vida se volvió aún más misteriosa, por lo que casi todos los habitantes de Guanajuato hablaban de ella. Antes de continuar, debemos recordar al amado de Luisa, a Antonio, un artista talentoso que sacaba las notas más dulces de su cítara y que había conquistado el corazón de Luisa con su música, sus cantos y su amor. Cuando se conocieron, ambos crearon un mundo de sueños y esperanzas, pero la lejanía, el paso del tiempo y el silencio de Luisa llenaron a Antonio de incertidumbre. Finalmente, decidió salir de su pueblo y dirigirse al encuentro de su amada. El sol se ponía en un ocaso dorado, las nubes se mecían en el cielo y los pájaros cantaban despidiendo el día. Ese día era martes, un día fatal para la cábala, y Luisa estaba extremadamente agitada. Además, era la fecha en que se recordaba a San Bartolomé, quien, según la tradición cristiana, había sido desollado vivo para obligarlo a renegar de sus creencias, y Luisa no lo había pasado por alto. Antonio llegó hasta la puerta de la casa de Luisa y, pulsando su cítara, dejó escapar de su pecho su canción más tierna y apasionada, la misma que 5 años antes había conmovido profundamente al amor de su vida. Ella escuchó aquellas dulces notas, primero con recogimiento y luego con una exaltación apasionada que casi la llevó al delirio. Después reinó un profundo silencio que solo fue roto por el quejido del viento que arreciaba afuera. Dentro de la habitación se oía una respiración fatigosa, como la de alguien que acababa de hacer un gran esfuerzo físico. Por la mente de Luisa pasaban ideas extrañas y frente a sus ojos se dibujaban figuras horribles que la amenazaban, que le hacían muecas, que la asustaban y que desaparecían solo para reaparecer aún más espantosas. Luisa estaba de pie en un rincón de la entrada, en una actitud a veces amenazante y a veces defensiva. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos, de su boca salía una sustancia espumosa y sanguinolenta y tenía los puños apretados. De su garganta salía un gruñido aterrador y su cabello suelto jugaba caprichosamente sobre sus hombros. Antonio llamó a la puerta al tiempo que Luisa dejó escapar un alarido terrible, cuyo eco resonó por todo el recinto. De pronto, se lanzó furiosa hacia la puerta y de un tirón logró abrirla. Al reconocer a su amado quedó petrificada, con el pecho saliente, los brazos echados hacia atrás y los puños apretados.
Su abundante cabellera caía ondulada sobre sus hombros desnudos y blancos, y sus ojos extremadamente abiertos mostraban unas pupilas fulgurantes. En ese momento, Luisa volvió a convertirse en una mujer terriblemente hermosa, pero de una manera un tanto salvaje. Su actitud era la de una mujer defendiendo su hogar, o la de una pitonisa ejerciendo su ministerio, o la de una especie de sacerdotisa cumpliendo con un extraño ritual. No se sabe bien a bien. Antonio se quedó asombrado y la contempló por un instante, pero reaccionó de inmediato y, pulsando su cítara, replicó la misma canción de 5 años atrás, aunque sus notas fueron más tiernas y dulces que aquella vez. A medida que la canción avanzaba, Luisa fue perdiendo su actitud hostil, sus facciones descompuestas se volvieron delicadas y la expresión de su rostro se tornó apacible y dulce. Cuando Antonio cayó, Luisa, que parecía de nuevo una joven de 20 años, estaba a sus pies de rodillas, mirándolo con infinita ternura. Antonio la levantó, la estrechó entre sus brazos, y al unir sus labios en un ardiente beso, cayeron sin vida sobre el umbral de la puerta. Este acontecimiento tuvo lugar en 1696, durante la dedicación de la iglesia matriz de la entonces Villa de Santa Fe, Real de Minas de Guanajuato, en el callejón que ahora es conocido como el Callejón del Beso, mismo que se conecta con otro callejón denominado Puentecito. En ese lugar estaba la casa de humilde apariencia que habitaba Luisa. En la fecha en que ocurrió la tragedia de los dos amantes, se estaban celebrando las fiestas de dedicación de la iglesia matriz. Estos festejos, en los que hubo celebraciones religiosas, mascaradas, luminarias, corridas de toros y fuegos artificiales, duraron varios días. Por eso, las autoridades y los vecinos apenas se ocuparon de los infortunados amantes y se contentaron con darles cristiana sepultura. Al año siguiente, en 1697, el presbítero don Alonso de Bustos y Monroy asumió el curato de la villa y mandó abrir una investigación. Así se supo todo lo sucedido y quedó claro que Luisa era hija de don Jerónimo Fernández y de doña María Obregón, opulentos mineros de Guanajuato. El amante de Luisa, que no se llamaba Antonio sino Miguel de Tapia, era un mestizo de Irapuato, descendiente de don Fernando de Tapia, cacique de Jilotepec y conquistador de Querétaro. Cuenta la leyenda que cada año, desde junio hasta mediados de agosto, poco antes del mediodía, en el Callejón del Beso se oye un eco dulce y apasionado, seguido de un macabro alarido. Por último, solo puede escucharse el suave rumor de un apasionado beso. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.